Nunca me habían aplaudido así como me están aplaudiendo. ¿A qué hora se van a aplaudir, señores Huayquis de acá de Huancayo City? Gracias por esos aplausos, muy agradecido. A ver, por favor, ¿dónde están los aplausos? Por favor, los aplausos. A ver, una vez más, por favor. ¿Dónde están los aplausos? Yo quiero escuchar una bulla. Gracias. La bulla ha sido para ti, no para mí. Ahora le toca para No, sí, Cirilo. hoy este chico me sorprende, hoy esto de la, ¿qué se llama? De la modernidad está cambiando y está volviendo locos a los hombres. Cuando en el tiempo antiguo uno se ponía arete, porque te mira su arete. Este se cree ganado, o en Santiago lo han puesto eso. Esa es la moda, pues mira su cabello también, pucha, parece que el sobrino la ha orinado. Esa es la moda. La moda, La su moda. pantalón también todo apretado, parece cañón de escopeta. Ahora si se diera un vino, ¿por dónde sale? Ahora lo que más me admiro es su zapato, mira, el chato no debe, su medida debe ser 36, 38, mira, 45, mira lo que sobra. Y se parece ese cacho de toro hoy. Bueno, ese es la moda. Un aplauso para nuestro animador también que está acá. A ver, por favor, ¿dónde están los aplausos? Qué bonito poder compartir en esta linda tardecita. Cholo Cirilo, ahí está tu público maravilloso que te aclama, que ha estado esperándote desde las 12 de mediodía, Cholo Cirilo, ¿ah? Ahí está también Naranjita de Sucre. Como no hay guayno, ahora se ha dedicado a vender dulces. Naranjita de Sucre, todo palteado cargando el hijo de príncipe alcoholino. Al otro lado también está naranjita, la otra naranjita menor. Ya, y el otro amigo, no sé, no te digo que la gente está loca. Tremendo calor y con capucha en la cabeza. Enfócale a ese de rojo, primo, mira. Tremendo calor. Huancayo está haciendo frío, Cirilo, por favor. ¿Cómo va a ser frío? Esto no es frío. Frío es en Juliaca, en Puno, allá en Ilape. Ahí hace frío en Relape. En la Rinconada hace frío, ay. Cóndor cuando pasa por ahí tiene que frotar sus alas con mentolato. Ahí hace frío, ahí no puede salir a hacer peche así común, no. Allá si tiene que salir a hacer peche, tiene que salir con un micherito. Tienes que calentarlo. Si no, se congela Toronto leche. Cuando vas al baño también, si vas a salir en cubitos. Ahí hace frío, acá no es verano. Huancayo es verano, pues Huancayo tierra luchadora. Huancayo es la única cultura que no se sometió a los incas. Se rebelaron contra los incas. Por eso te respeto a la mujer huanca. Mujer huanca es brava, carajo. Mira cómo lo tiene con el pecho, con la mano en el pecho allá, a su esposo. Y la esposa está con las manos atrás, listo para meter un puñete. Lo está emborrachando, cosa que con golpe no va a sentir. Ahí está, mujer huanca, una movida, adiós tu huevo, mierda. Y esa es mujer huanca, pues trabajadora, aguerrida. Tú, flaquito, ¿de dónde eres, papá, tú que me estás filmando? Huancavelica. ¿Dónde? Huancavelica. Huancavelica. Cosa delicada. Claro. Ronda se meta de manguicho, manacho. Manam. Mana, ¿cómo le responde? Está con sus lentes, carajo, madre, parece Harry Potter. Pero más parece el poto de Harry. Huancavelica. Ay, cabataman kazanke, que Huancayo pitaitai. Juclia. Uclatat kazanke. Eman soteike. Jordi. ¿Cómo? Jordi. De Huancavelica, ese nombre Yorki. Su apellido seguro es Quispe Caicha. ¿Y por qué los papás son locos? A sus hijos le ponen nombres ingleses. Ese de casaquita de Ployín, ¿de dónde? Zona del Panipaco. Mira, con su casaquita. Ese es color de mujer, cojudo. ¿Cómo te vas a poner eso? ¿De dónde dices? Zona vagina del Panipaco. De la zona vagina de tu mamá. También por ahí.
Es una vagina del patipaco. ¿Dónde será? La señorita esa hermosa belleza que está en medio de esas espenas, ¿de dónde es? A ti, mamá de negro, a ti de negro. A la Chucky no estoy preguntando, ¿no? Tú, mamita, ¿de dónde eres? ¿De dónde? ¿Ayacucho? De roca y mierda. Ayacuchana. Sácale con papá si está comprando. Ayacuchana, tierra de María Parado de Bellido. Tierra de Andrés Avelino Cáceres. La cultura guari se desarrolló en Ayacucho. Ayacuchano, huérfano pajarillo. ¡Ah, que has venido a tierras lejanas! Ayacuchana, los nacimientos me han dicho, mamita, me han hecho. Muchos roches. Y Manzodiki, Satucacha. ¿Por qué Satucacha? Ay, Giovanna, ¿tu apellido? ¿Cómo? ¿Orena? Ay, ese apellido. Ese tío que está agarrando un hijito que no es de él, ¿de dónde es? Cajas. ¿Dónde es que de Cajas? Así habla de ellos, pues sí, cajas de cerveza, cajas de vino. ¿Es tu hijito? ¿Qué se siente agarrar hijo que no es de uno? Jajaja, se ríen nomás. Qué bueno, Guayquicha, qué lindo que hayan venido acá hoy día al aniversario de este Guayqui llamado Robert Kiss. Robert Escobar. Seguro este cojudán se llamaba Roberto. Ya se ha modernizado, ahora se ha puesto Robert Escobar. Su apellido, su nombre era Roberto Pichana. Pichana es en quechua escoba. Lo ha cambiado Escobar. Así cambian. Está otro amigo también que está buscando su espíritu. No sabe a dónde ir. Ha encontrado a su pareja. Cuando el amor es puro, no importa el sexo. Feliz, él ya le ha dicho en la noche, ¿me esperas? Y qué lindo venir a este aniversario. Y gratis. Gratis. ¿Tú sabes cuánto yo cobro por una presentación? Solamente por Lima, cerca de $1,200, $1,500. Pero este amigo Robert creo que está loco. Le sobra la plata gratis y así no llega la gente. Sigue llegando la gente. Señor, filmadores, enfoca, mira, con coche están viniendo, con coche. Ahí están. Feliz también el caballero empujando coche que no empuja a nadie. ¿Ah? ¿Cómo es la modernidad? ¿Has visto a la señora? Le dice, ¿a dónde vas? Siéntate acá, a mi costado. Ahora no sé cuál es la pareja, creo que el perro estaba olfateando a los dos. Ahora sí, qué lindo, mamá. El perro es el fiel amigo del hombre. Mira, qué lindo se revuelque el perro. Entre perros se entienden, mira. Claro, sabe que ese perro lleva una vida de perra. Mira, mira, cómo, mira. Mira, ño, carajo, qué pezuña tiene que lo muerde, mira. Bueno, sigue llegando la gente acá al aniversario. Y qué bonita, vengan los aplausos, guay, que lo vamos a reír, lo vamos a pasar. Vamos a alegrarnos. Y hay que ser agradecidos siempre. Hay que ser agradecidos primeramente con Dios, con la vida, con los apus, la Pachamama. Quienes estamos acá, somos bendecidos o tenemos mucha suerte. Porque mucha gente con plata, sin plata, ha muerto. Coronavirus se los ha llevado. Entonces, ¿qué cosa te enseña la abuela? Que debes vivir, disfrutar, comer, en vida viajar, andar con tu esposa, con tus hijos. Eso nomás vas a llevar. Tu carro, tu casa, tu plata, todo se va a quedar acá. Así como has venido al rato te vas a ir. Otro va a venir a tu casa y con tu camisa se va a secar. Por eso disfruta. Disfruta la vida. Ahí está, mira la señora, lo señala. ¿Eh? No, mamita, ya ves, mira, dichoso, carajo.
Dos mujeres por un huevo. Dos mujeres, qué lindo, dichoso papá, qué suerte de ti, carajo. No sabes que te van a emborrachar ahora y te van a castrar el huevo, mierda ahora. Mira, caramba. Son la cuñadita, ¿no? Esa canción de Lucho Pacheco, ¿no? De Tomás Pacheco, que hace poquito ha muerto. Mi cuñadita más cariñosa que su hermanita. ¿Qué le dará la cuñadita, pues? Pero él está feliz con las cuñaditas. Bueno, por eso, guayquis, disfruten. Mucha gente se preguntará y dirá, este cholito, ¿de dónde es? ¿A dónde va? Yo no soy de acá, yo también soy provinciano. Carulactamantancani, Alin Caricunas Churiascan Micani, Alin Huarmicuya Huachascan Micani. Para los que no entienden, estoy hablando ruso. Yo soy coscoruna, cusqueño, hijo de grandes hombres. Mi padre dio Yupanqui, Sinchiroca, Maita Capa, Ayar 8, Ayar Auca, Mama, Oglio, Papa, Oglio. Mi padre medía 2 metros de altura por 1 de ancho. Su cabeza era así, su picho así, esto ni hablar. Dice que me está filmando en tiempo de los incas, era el huevo de Manco Cápac. Mamagollo era mi madre. Anjay mi manteiga karam, ñuñu, chaca, siqui, chupi, pachupi. Cada teta botaba 80 litros de leche. Ja, ¿verdad, metía? Mamá, oye, se te daba un pedo en Cusco, en Ecuador pasaba terremoto. A ver, ahora quiere que un pedo en tu calzón da boti. Tupac Amaro, mi padre, 4 caballos hacía ejercicios. Pero ahora el que me está filmando pone 4 caballos. Pones 4 y sacan el ancho. Pero otra dice, ay, cereros, son ceras tan lemas, anquistas hablan, son ceros. ¿Cómo van a hacer los incas así? No. Quienes conocen Sacsayhuamán, Pucapucara, Ollantaytambo, Kenco, Machu Picchu, Chapín, Chan Chan, has visto tremendas piedras. ¿Cómo han cargado nuestros padres? ¿Acaso había grúa? ¿Había palanca? Nada. Yo, Yupan, que agarraba una roca de un cerro, la aventaba al otro cerro. Al otro cerro lo paraba Pachacote de Picho. Pero ahora él cargará un ladrillo, carga un ladrillo, se desmaya. Por eso no hay que tener vergüenza de nuestro origen. Hay que sentirnos orgullosos que somos provincianos, cusqueños, ayacuchanos, huancavelicanos, de Cerro de Pasco, de Puno. Hay que sentirnos orgullosos. Pero otros tienen vergüenza de ser provincianos. ¿De dónde es? Maimán Tanganque. Todos son de Lema. Apellidan Guamán, llegan a Lima, Whitman. Apellidan Quispe, llegan a Lima, Kemper. Acá está Kemper. ¿No te digo? Mi mongolito hace rato yo conté el chiste de ciencia fe, mira. Señores, cuando van a tener así un hijo medio especial, mátenlo de chiquito. Kemper. ¿Verdad? Apellidan que se llama Tica, llegan a Lima, Flor.